Hola, hoy vamos a trabajar con el programa GeoGebra. Este programa está disponible en tablet, computadoras, celulares y también se puede usar online. Además, todas las computadoras y tablets Ceibal ya lo traen instalado. Hoy con lo que vamos a trabajar son las herramientas básicas de construcción y trazado, ¿sí? Según la versión que yo use de este programa, voy a ver que voy a tener más botones acá arriba, pero estos seguro van a estar, sí, son los básicos y son los que vamos a aprender a usar hoy. Siempre tengamos en cuenta que si me apoyo arriba de uno de estos botoncitos, aparte de que lo que está dibujado ya me muestra más o menos la idea de qué es lo que hace, y si me voy moviendo me va a decir el nombre de cada cosa que también me da una idea de para qué sirve. La flechita me sirve para agarrar y mover cosas. En este momento no tengo nada para mover, así que la vamos a ver después. Los- la herramienta punto me genera puntos. Hago clic, hago clic, hago clic, hago clic, y con eso voy haciendo puntitos por diferentes lugares que me los va nombrando en orden alfabético. Segmento. La herramienta segmento me hace segmentos. Hago clic donde empieza y donde termina y ahí quedó. Puedo usar los puntos que ya hice o puedo hacer clic en lugares diferentes, por ejemplo acá y me hace puntos nuevos y me genera el segmento. Siguiente es segmento, pero ahora de longitud dada. En lugar de hacer clic y clic para ver dónde quiero que empiece y termine, ahora voy a hacer clic donde quiero que empiece y me va a preguntar el programa cuánto quiero que mida ese segmento. Por ejemplo, miren, hago clic y acá me salta un cuadrito que dice longitud y tengo que escribir lo que quiero que mida. Si estoy en computadora uso el teclado y si no puedo marcarlo acá abajo. Voy a escribir que quiero que la longitud sea 10. Y ahí me quedó el segmento. Siguiente es recta. Parecido a segmento, pero en lugar de empezar y terminar en un punto y en otro, medio que es infinita, así que sigue de largo. Por ejemplo, voy a empezar acá en un punto cualquiera. Y ahí van a ver que aparece la recta, que es como que se va de la pantalla, ¿sí? Porque es infinita. Y según donde yo haga clic, según donde va a quedar. Por ejemplo, voy a hacer clic acá y ahí quedó pronta la recta. Siguiente herramienta, polígono. Me sirve para hacer figuras. Por ejemplo, si quiero hacer un triángulo, hago clic 1, 2, 3 veces y ahí está. Si quiero que sea un triángulo, lo tengo que cerrar. Siempre en polígono termino en el lugar en el que empecé. Y también puedo hacer otras figuras, ¿sí? Por ejemplo, voy a usar esto que tengo acá para hacer este punto con este, con este, con este, con este y con este. Y ahí lo vuelvo a cerrar y ahí me quedó otra figura de otro tipo. Siguiente es circunferencias. Para circunferencias tengo dos opciones. En la primera voy a hacer clic 2 veces, ¿sí? La primera siempre va a ser el centro, o sea, el lugar donde yo apoyaría el compás si estuviera trabajando en una hojita. Hago clic y ahí la circunferencia me aparece que se agranda o se achica a medida que yo me voy moviendo y tengo que volver a hacer clic para ver dónde quiero que quede, por ejemplo, ahí. Y la otra opción es, en lugar de yo irme moviendo y ver dónde quiero que quede, voy a hacer clic para el centro y después me va a preguntar por la medida del radio, parecido a lo que pasó hoy con el segmento. Hago clic y ahí me salta un cuadrito que dice radio y tengo que poner cuánto quiero que mida el radio de esta circunferencia. Yo voy a poner 2 y le voy a dar OK. Siguiente. Las siguientes dos opciones son para medir. Una es para medir longitudes y otra es para medir ángulos. Si vamos a ver la de longitud. Me sirve para medir la distancia entre dos puntos o la medida de un segmento. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto miden los lados de este triángulo, puedo hacer clic en el lado y ahí me va a aparecer la medida. Clic en el otro y me va a aparecer la medida. Clic en el otro y me va a aparecer la medida. Y después puedo medir ángulos. Para medir un ángulo, por ejemplo, el ángulo P. Si yo quiero medir el ángulo P, vieron que el ángulo P está formado por este segmento OP y el segmento NP. Entonces, lo que tengo que hacer es formar ese ángulo así como lo estoy recorriendo ahora con la manito, pero en lugar de solo recorrerlo, ir haciendo clic en los puntos. Por ejemplo, empiezo en N, después voy a P, hago clic en P y después voy hasta O y hago clic en O. En este caso, vieron que el ángulo que me hizo fue, en lugar de ser el ángulo interior del triángulo, me hizo el ángulo exterior, el de afuera. Eso tiene que ver con el orden en el que yo marqué los puntos. Hice N, después hice P y después hice O. Si quiero que me marque el ángulo de adentro, voy a tener que hacerlo en el sentido inverso. Esto a veces es, bueno, pruebo y si no salió, sé que es al revés. Ahora, si quiero deshacer algo que ya hice, lo quiero borrar, puedo venir a esta tecla de acá, Control Z si estoy en la computadora, pero si no, esta tecla de acá me va un paso para atrás.
Y ahora sí voy a volver a tratar de medir este ángulo de acá. Dijimos que vamos a ir al revés. O, P y después N, y ahí me quedó la medida del ángulo. Antes de pasar a la última herramienta, vamos a ver el uso de la flechita. ¿Sí? Dijimos que la flechita me sirve para mover cosas. Puedo mover puntos, puedo mover circunferencias, puedo mover este punto acá y me va a agrandar o achicar la circunferencia que había hecho antes. Puedo agarrar los puntos con los que hice la recta y también los puedo mover. Puedo mover estos y al mover los vértices del triángulo, cambia el triángulo de forma y además, si yo ya le marqué que quería tener la medida de los lados, vean que a medida que cambio el vértice de lugar y el triángulo cambia de forma, me va a ir cambiando también la medida. Me va a decir ahora cuál es la medida de los lados y también del ángulo. Y ahora que me quedó esto todo superpuesto acá, otra cosa que puedo mover con la flechita son los nombres de las cosas o los rótulos. ¿Sí? Acá puedo traer el ángulo para acá, para que se vea mejor. Si quiero puedo sacar esto para afuera, para que no se me entrevere. Y lo otro que puedo hacer con la flechita es borrar cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono, no sé, esta circunferencia, ahí la seleccioné, puedo apretar el botón suprimir si estoy en la computadora, si no, clic derecho y se me despliega un menú donde dice borrar, lo puedo borrar. ¿Sí? Y también otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, acá el punto S, si hago clic derecho, de las opciones que se me despliegan en el menú, aparte de borrar, la otra que vamos a usar es renombrar. Si le quiero cambiar el nombre a este punto, si en lugar que quiero que se llame S, hago renombrar y me salta nuevo nombre para el punto S y puedo escribir el nuevo nombre. Por ejemplo, yo quiero que se llame Z. ¿Sí? Y bueno, el segmento que hicimos hoy, este segmento de acá, que es el que mide 10. Yo le dije a la computadora, quiero que esto mida 10. Si lo quiero mover, vemos que me acerco y me alejo con la manito y no, la longitud del segmento no cambia. ¿Sí? Lo único que puedo cambiar es la inclinación, igual que esta circunferencia. Yo le dije que el radio tenía que ser 2, por lo tanto la voy a poder cambiar de lugar, pero no voy a poder cambiar su radio. Y lo otro es, teniendo seleccionado un objeto, en la computadora aparece en el menú de acá, me aparece la opción de cambiar el color. Por ejemplo, el triángulo azul. O si esta figura en lugar de azul, de roja, quiero que sea, yo qué sé, rosada. La circunferencia, quiero que sea naranja. Este segmento. Sí, le puedo ir cambiando lugar a todas las cosas, el color, perdón. También a los puntos, el punto Z que ahora lo seleccioné, lo puedo hacer azul. Sí, ahí me queda la hoja un poquito más colorida. Bueno, vamos a las últimas herramientas. Esta herramienta me sirve para construir ángulos, ¿sí? Si yo quiero hacer un ángulo de cierta medida, lo puedo hacer con esta herramienta de acá. Por ejemplo, voy a hacer un segmento cualquiera, ahí. Bueno, y quiero hacer un ángulo acá arriba de AB, ¿sí? Que sea AB y que salga algo para allá, ¿sí? Un ángulo de cierta medida, vamos a decir, no sé, 60 grados, por decir algo. Bueno, y es más o menos lo mismo que hicimos hoy. Para medir ángulo hacíamos clic, clic y hacíamos clic en el otro lugar. Ahora vamos a hacer solamente 2 clics y después decirle cuánto queremos que mida. De A, B y me salta este cuadrito. Y ahí yo le escribo la medida del ángulo, por ejemplo, 60 grados. Y acá me da la opción de sentido antihorario o sentido horario. Yo voy a marcar horario y ahí me quedó hacia arriba. ¿Sí? Dos cosas para ver. Primero que nada, acá ya se me quedó afuera del dibujo, así que podemos ver esta opción que es la de la lupita, que me puedo acercar, alejar o me puedo mover, ¿sí? Si selecciono mover, agarro y arrastro y ahí me queda el punto más a la vista y no se me va de la pantalla. Lo otro, cuando hago un ángulo, nunca me va a trazar nunca me va a trazar el segmento. Si yo quiero, tengo que venir a segmento y tengo que trazarlo yo. Y ahora sí, me queda pronto. Ahora, ya que vimos todas las herramientas y cómo funcionan, vamos a tratar de hacer trazados de triángulos, ¿sí? Por acá tengo triángulo ABC, vamos a hacerlo en esta nueva pestaña de acá. Tenemos un triángulo que un lado mide 5, el otro lado mide 8 y el ángulo mide 55. Lo vamos a tratar de trazar en GeoGebra. Siempre empezamos, si es que tenemos, por la medida de un lado que sabemos la medida. Yo en este caso voy a empezar por este lado que mide 5.
En el dibujo este lado no está horizontal, yo lo voy a dibujar horizontal para mayor facilidad. Entonces, saber que los cuadraditos, cada uno me representan una unidad, ¿sí? Por lo tanto, si lo quiero de 5, puedo hacerlo ya usando los cuadraditos y hago clic ahí, por ejemplo, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. ¿Sí? Si me parece que está muy chico, puedo usar eso de la lupita, que hago clic en la lupa y me acerco si quiero. Lo muevo para que me quede al centro. Y bueno, tengo un ángulo de 55 grados, vamos a hacer lo que vimos hoy. Vamos a usar el ángulo, que acá me quedó, está cambiado de lugar, pero es la misma cuestión. Ángulo dada su amplitud. Bueno, el ángulo tendría que salir como para este lado de acá, o sea que sería A, B, y ahí cuando me pregunta le voy a decir que 55. Y ahí me quedó. Igual que hoy me marca un punto, pero no tengo el segmento. Y ahora yo en lugar de hacer un segmento, voy a hacer una recta, porque acá esto no va a medir 8 y yo necesito que este lado mida 8. Así que yo voy a hacer la recta y después voy a ver, como hacemos en la hojita, que trazo una línea y bueno, después marco hasta dónde va o dónde cierro el triángulo. Entonces, para marcar 8, lo que puedo hacer es agarrar la opción de circunferencia, que es lo que nos sirve también como para medir. Hago clic en la circunferencia, tiene que salir 8 desde este punto de acá. Así que marco 8. Y acá, donde tengo el ángulo de 55 y se junta con la circunferencia de radio 8, va a estar mi otro punto. Polígono, y ahora puedo hacer el triángulo. Un detalle es que como el programa me hace los puntos en orden alfabético, que es el lado que mide 5, a mí me quedó acá AB y acá es BC. Lo que vimos hoy. Si queremos, eventualmente le podemos cambiar los nombres haciendo con la flechita clic derecho, este de la esquina tiene que ser B. A veces, ahí va, viste que acá me puso B y como este ya era B, le cambió el nombre y le puso B1. Renombrar, este va a tener que ser C y este de acá arriba va a tener que ser A. Ok, y ahí me quedó el triángulo con las medidas que yo quería. ¿Sí? Vamos a hacer el otro. En este caso tenemos un triángulo y tenemos las medidas de los tres lados. ¿Sí? Tenemos un triángulo que tiene un lado que mide 6, otro que mide 8 y otro que mide 9. Podemos empezar por cualquiera de los tres. ¿Sí? Yo por un tema de que me quede lo más parecido al dibujo voy a empezar por este que mide 8 con la misma idea de hoy, usando los cuadraditos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí me quedó el primer lado. Y después vamos a usar la herramienta circunferencia. ¿Sí? Sabemos que desde F tiene que medir 9 el lado, por lo tanto hago clic en donde estaría el punto F, que después le cambiamos el nombre, y ahí, por ejemplo, usé la circunferencia que no era, así que voy a darle acá para atrás. Es esta la circunferencia que me pregunta el radio. Hago clic y ahora sí me pregunta el radio, son 9. Y desde el otro punto, ¿sí? Tengo que tener 6 centímetros hasta el punto D. Por lo tanto, voy a hacer clic en el otro vértice y ahora voy a escribir 6 para el radio y ahí me quedo pronto. Este punto de acá está a 9 centímetros de este de acá y a 6 de este otro. Por lo tanto, puedo marcar el punto primero y después ya puedo hacer el triángulo. De nuevo, si quiero que me quede con los nombres correctos, voy a los puntos y les voy cambiando el nombre. El A tendría que ser el punto E, el B tendría que ser el punto F y el C tendría que ser el punto D. Nosotros los ejercicios que hagamos con GeoGebra vamos a tener que entregarlos haciendo captura de pantalla. ¿Sí? Una vez que hicimos el triángulo que se nos pide o la figura que sea que se nos pide, vamos a hacer una captura de pantalla o en el peor de los casos, si no sabemos hacer captura de pantalla, podemos agarrar el celular y sacarle una foto, ¿sí? Si es que en la computadora no saben hacer captura. Y esa va a ser lo que vamos a enviar. Así como cuando trabajamos en clase, yo miro el cuaderno y me muestran que lo que tienen trazado sea correcto, acá lo que vamos a hacer va a ser mostrar esta construcción.
Siempre teniendo en cuenta eso de mover las cosas para que quede, para que se vea. Si se me va para afuera de la figura, recordar que puedo moverme o incluso puedo alejar. Si vieron que los cuadraditos se achican, porque esto es como una escala. Un cuadradito tiene una unidad de lado que para nosotros va a representar 1 centímetro. ¿Sí? Y ahí de forma que se vea bien para que el que lo ve pueda entender más o menos qué fue lo que se hizo. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa vemos las dudas en los foros y ya empezaremos a hacer actividades usando este programa.